el segundo traballo discográfico del grupo y una apuesta por la contundencia rockera en el que Pepo Martínez, una de las dos voces de Desacato, explora registros nuevos. El disco nuevo, yo creo que la peculiaridad que puede tener y es que es un disco que se acerca más al rock and roll clásico, y al incorporar un nuevo guitarra a Marcos en la formación, las canciones están un poco más vestidas, tienen algún arreglo más y no me pedía igual gritar tanto como el disco anterior. Puede que a la gente pueda parecer un poco más tranquilo dentro de lo que es el estilo de la banda, pero hay mucho rock and roll y hay algo de variedad. Hay canciones un poco más tranquilas, pero sigue habiendo caña, aunque en línea general las voces mías sí que me pedía meter voces un poco más melódicas y quedaron un poquitín más cerca de los grupos de rock and roll más tradicionales que a nosotros nos gusten, y al final también al tener a Javi en la formación, la batería, que lleve de Mieres, y toda la cultura de rock and roll que hay y todos los grupos que hubo en Mieres de rock and roll clásico, pues no sé, igual un poco inconscientemente acercámonos a eso. Esta noche no te voy a abandonar. Onza, claro, hicimoslo en 2019 cuando yo personalmente estaba con Desacato, con el otro proyecto mío más importante a nivel musical, y el resto de compañeros venían de otros proyectos y otros grupos de hace muchos años de aquí de Asturias, y juntámonos sin más pretensión que hacer algo un poco diferente, ¿no? Estábamos en aquel momento escuchando un tipo de grupos muy concreto que hacían como canciones con una base muy grande de rock and roll, pero que tenían un cantante gutural que gritaba más, pues como Ghost of a Thousand, John Coffey, Kellertag, grupos que estaban girando mucho y que en aquel momento estábamos escuchándolos mucho, y empezamos así, ¿no? Pues oye, prestaba a hacer como tirar un poco por este rollo. Y eso, en 2019 sacamos el primer EP, hicimos una pequeña gira, pero bueno, luego pillónos la pandemia y hubo ese parón tan grande. Luego yo tuve ahí la despedida de Desacato, que hicimos un proyecto muy ambicioso de hacer un montón de eventos grandes y cosas que no habíamos hecho nunca. Dije yo a mis compañeros que tenían que darme un poco de respiro porque tenía que centrarme en lo importante que en aquel momento, que era la despedida de Desacato. Y nada, cuando me dejaron un tiempo de duelo prudente, volvimos a juntarnos en el local y preparamos lo que fue nuestro nuevo EP ahora. No queda nada que arrasar. Lo siento. Para este EP tratamos de beber un poco de las fuentes más clásicas. Nosotros gustanos mucho los instrumentos de época y los amplis de válvulas de época, ahora en un tiempo en el que la modernidad parece que gira como a otro lado, ¿no? A cosas más centradas en la electrónica, a simuladores de amplis y aparatos modernos que parece que funcionen bien, pero que, bueno, aléjase un poco de la filosofía de un grupo de rock and roll más tradicional. Entonces nosotros quisimos alejarnos un poco de eso y tiramos un poco a un sonido más clásico, que es un sonido que no inventamos nada porque ya está todo fecho en rock and roll, pero que sí que queremos reivindicar un poco ese sonido más crudo y de al final que te parezca cuando estás escuchando el disco que estás en un local con una banda, con unos amplis alrededor, dándote ese sonido y esa potencia que tiene el rock and roll clásico. Las letras normalmente falen de problemas, de temas sociales, de problemas que la gente pueda sentirse un poco identificada, ¿no? Gústame mucho la gente que escribe de una manera un poco más igual etérea o más poética, pero al final yo cuando me pongo a escribir, salme siempre a escribir desde un plano un poco más personal. Entonces les lletres pues falen de problemas de salud mental, de
de superar alguna etapa difícil, como en este caso mío fue el haber dejado desacato el proyecto tan importante que tuve durante toda la vida. Falen de la infancia, falen de los pueblos, y pues bueno, de las cosas cotidianas que pueda la gente sentirse identificada y hacerles canciones suyas, que yo creo que es lo más guapo que tiene la música.